Capítulo 1. Un secuestro simple. Los tonos rojos y anaranjados del atardecer bañaban la ciudad de Tessera en la colonia, planeta Citus. 4. Las bulliciosas calles de la colonia se desaceleraron a medida que la gente comenzó a relajarse sin darse cuenta del peligro que acechaba en las sombras entre los habitantes de la colonia. Había una joven llamada Nyla Jackson de 21 años. Se había acostumbrado a la vida pacífica que Cerus ofrecía, un marcado contraste con el caos de la galaxia. Nyla a menudo se preguntaba por su padre, Capellán. Tenía vagos recuerdos de él cuando era más joven. Gabriel Jackson la había dejado a ella y a su madre en esta colonia distante, cuando Nyla era solo una niña para nunca regresar. Su madre había fallecido, poco después de dejar a Nyla sola para navegar por la vida. A lo largo de los años, había construido una existencia pequeña pero significativa, rodeada de amigos y una comunidad muy unida. Nunca pensé demasiado en la ausencia de su padre. ¿Había sido un soldado o esa era? Le dijo a la galaxia que era basta y que probablemente él era uno de los muchos que desaparecieron en su implacable abismo. Sin embargo, Gabriel Jackson estaba lejos de ser un soldado olvidado conocido como el segador en círculos clandestinos. Su reputación era la de un fantasma, un arma viviente cuyas habilidades en operaciones negras alguna vez habían aterrorizado incluso a los criminales más endurecidos, y poderes militares que el Sindicato Galáctico alguna vez lo había empleado. Pero después, de una misión que salió mal, Gabriel había desaparecido dejando atrás su vida anterior. Y, hasta donde todos sabían, a su hija también sin que Nyla lo supiera, el pasado de su padre estaba a punto de irrumpir en su vida de la manera más violenta esa noche, mientras caminaba por los abarrotados mercados de Tessera comprando comida y artículos esenciales. No notó el cambio sutil en la atmósfera que el cártel Nirx había enviado. Un equipo disfrazado de comerciantes viajeros y trabajadores locales se mezclaban perfectamente con la multitud y observaban cada uno de sus movimientos comunicándose entre sí a través de dispositivos ocultos que esperaban para el momento perfecto para atacar al cártel conocido en toda la galaxia por su fría deficiencia en el tráfico de personas y la extorsión. Tenían un nuevo objetivo en la mira. Creían que Nyla era una hija de colonos adinerada, alguien por quien se podría pagar fácilmente un rescate por una suma considerable. Lo que no sabían era la verdadera identidad de su padre o las consecuencias mortales que seguirían. Nyla terminó sus compras y comenzó su caminata de regreso a casa. Su camino la llevaba a través de las calles más tranquilas y menos pobladas de estas. El zumbido del mercado se desvaneció detrás de ella, reemplazado por el suave zumbido de las luces de la calle y el sonido ocasional de motores distantes de los barcos de carga que estaban arriba. Apenas notó a los primeros dos miembros del cártel acercándose a ella. Parecían viajeros comunes. Su apariencia no destacable, su ropa modesta. Nyla les ofreció un asentimiento a cortés cuando pasó, pero tan pronto como estuvo detrás de ella, uno de ellos levantó un pequeño dispositivo arma aturdidora y disparó una fuerte descarga eléctrica. Atravesó el cuerpo de Nyla, paralizándole las extremidades y enviándola a estrellarse contra el suelo antes de que pudiera gritar. Otra figura vestida como un comerciante salió de las sombras y le colocó un paño húmedo sobre la boca y la nariz. El olor químico llenó sus fosas nasales y en cuestión de segundos su visión se volvió borrosa y la conciencia se desvaneció. El equipo del cartel trabajó de manera rápida y eficiente. Un miembro reconoció el cuerpo inerte de Nyla en sus brazos, mientras los demás cubrían sus huellas para que pareciera que simplemente había desaparecido. Sabían cómo evitar llamar la atención. Después de todo, habían ejecutado docenas de operaciones de ese tipo en toda la galaxia. En lo que a ellos respetaba, esto era solo otro secuestro exitoso. Transportaron a Nyla a una pequeña nave oculta, atracada en una bahía aislada en las afueras de la ciudad. Para cuando alguien notara que se había ido, ya habrían salido del planeta y se dirigirían a uno de los numerosos escondites del cartel dispersos por toda la galaxia. Dentro de la nave, Nyla yacía inconsciente en una pequeña celda de contención. El líder del cartel, una alienígena de mirada fría llamada Melx,
Estaba de pie junto a ella y golpeaba pensativamente con sus dedos las celdas. «Controla un trabajo sencillo y fácil», murmuró Melks para sí mismo. «Unas cuantas llamadas, un rescate y estaremos nadando en créditos. La nave está...» Los motores volando rugieron y en minutos estaban fuera del planeta hacia el vacío negro del espacio. El secuestro se había ejecutado sin problemas, o eso creían, pero algo se agitó en los bordes de la galaxia, algo que el cártel Nirx nunca podría haber predicho, muy lejos, en una parte oculta de la galaxia. Conocida solo por los mercados más peligrosos, se interceptó un mensaje. Era una comunicación de rutina, un aviso de rescate enviado a las autoridades en Cetus 4. Las demandas del cártel eran claras: 2 millones de créditos por el regreso seguro de Nyla Jackson. El mensaje contenía una foto de Neo inconsciente pero viva, atado en la prisión improvisada del cártel. Este mensaje, sin embargo, llegó a más que solo las autoridades planetarias a través de una serie de canales encriptados. Llegó a un hombre que había estado viviendo en las sombras durante más de una década. Gabriel Jackson, una vez conocido como el Segador, estaba sentado en una habitación poco iluminada mirando la pantalla holográfica frente a él. Su rostro no tenía emociones, pero sus ojos contaban una historia diferente. Una historia de furia, venganza y derramamiento de sangre. Su hija estaba viva, y ahora la habían secuestrado durante años. Gabriel se había quedado escondido, dejando su antigua vida atrás, para proteger a Nyla de los enemigos que había creado, pero esta era algo que no podía ignorar el cártel. No tenía idea de quién había cruzado, pero pronto lo sabrían. Gabriel metió la mano en un pequeño compartimento debajo de su escritorio y sacó una elegante arma negra, una pistola de plasma personalizada que no había tocado en años. Sus dedos trazaron las ranuras familiares en la empuñadura. El peso de la misma traía recuerdos de incontables batallas. Pero esta vez no se trataba solo de supervivencia. Esta vez era personal. Se puso de pie. Su mente ya estaba calculando los pasos que necesitaría tomar. El cártel Nirx era peligroso, pero habían cometido un error fatal. Habían tomado a la única persona que Gabriel había protegido jurado y por la que pagarían con sus vidas. Mientras Gabriel se preparaba para irse, él enviado un último mensaje cifrado a un antiguo contacto y a Ali, que sabía que podía ayudar a rastrear al cártel. El mensaje era simple: voy por ella. Y con eso, el humano más letal de la galaxia estaba una vez más de casa. Capítulo 2. El cazador despierta los motores de la nave. Zumbaban silenciosamente mientras se precipitaba a través del vasto vacío del espacio, llevándose a Nyla más lejos de todo lo que alguna vez había conocido. Melks, el líder del cártel, se sentó en la cabina monitoreando su curso, mientras el resto de la tripulación descansaba en la cocina, disfrutando del botón de otro trabajo fácil. Habían hecho esto incontables veces, secuestrando objetivos de alto valor, extorsionando a sus familias y alejándose con montañas de créditos. No había razón para pensar que esta vez sería diferente, pero a medida que la nave viajaba más profundamente en el espacio, controlado por el cártel, fuerzas invisibles ya estaban trabajando. Gabriel Jackson no había sido idle desde recibir el mensaje de rescate, usando una red de contactos construidos durante sus años en Black Ops. Había localizado las coordenadas exactas del cartel en cuestión de horas. El cartel Nirx puede haberse escondido bien, pero para un hombre como Gabriel bien podría haber estado agitando un faro en la noche. Se recostó en la cabina de su elegante nave furtiva reforzada para la batalla y observe cómo la pantalla NAV mostraba la posición de su objetivo. Su nave era una nave no registrada. Construida para la velocidad y la curación sigilosa, se deslizó por el espacio sin ser detectado por la mayoría de los escáneres. Era perfecto para este tipo de operación. Sin embargo, su mente estaba lejos de estar tranquilo. Pensar en Nyla lo llenaba de una intensidad que no había sentido en años. Durante más de una década, Gabriel había mantenido un perfil bajo, distanciándose de su pasado letal para mantener a su hija a salvo. Pero ahora que esa seguridad había sido destrozada, el cartel no tenía idea de lo que habían desatado al tomar a Nyla cuando la nave se acercaba a su destino.
La expresión de Gabriel se endureció. Estaba preparado para la violencia que seguiría a la nave del cartel. Había atracado en una antigua instalación minera en un asteroide en el borde exterior, lejos de las miradas indiscretas de las fuerzas del orden. La instalación apenas funcionaba. Era un escondite utilizado para el contrabando y la detención de prisioneros mientras el cartel negociaba rescates. Era un lugar frío e implacable, perfecto para criminales como Melks y su equipo. Dentro de la instalación, Nyla comenzó a agitarse. Los efectos del tranquilizante habían desaparecido, y su mente lentamente estaba recomponiendo los eventos que la habían llevado hasta aquí. Su cuerpo estaba dolorido por el arma aturdidora, y sus muñecas estaban atadas con esposas de energía que impedían cualquier movimiento. Luchó contra ellas, pero era feudal. Una puerta se abrió y Melks entró, sus ojos de reptil brillando en la tenue luz, emocionando, revelando dientes afilados como agujas. «Estás despierto», sisió bien. «Enviamos la notificación de rescate pronto suficiente. Tu familia pagará y terminaremos contigo». La mente de Nyla corrió. No estaba segura de cuánto sabía sobre su familia. Pero una cosa era segura: no tenía ni idea de quién era realmente su padre. Y por un breve momento casi los enfrenta. «Estás cometiendo un error», Nyla dijo silenciosamente, su voz más fuerte de lo que sentía. Melks rió entre dientes, cruzando sus brazos. «Dudo de ese pequeño humano. Ya es demasiado tarde para arrepentimientos». Fuera de la instalación, la nave de Gabriel se desplazó silenciosamente hacia la órbita de los asteroides. Era hora de que activara una serie de comandos, apagando las defensas externas de los asteroides, sin dar una alarma. Una pequeña sonrisa cruzó sus labios. Todo se estaba derrumbando en su lugar. Se movió rápidamente a través de los estrechos pasillos de la nave, cargando su arma y asegurando su equipo de combate. Gabriel había sido una vez un ejército de un solo hombre, capaz de desmantelar escuadrones enteros de soldados enemigos, con nada más que su ingenio y sus armas personalizadas. Hoy le recordaría a la galaxia por qué se había ganado esa reputación. Llegó al bloque aéreo agarrando un pequeño dispositivo de su cinturón. Era una carga de ruptura silenciosa, precisa y mortal. La puerta de la bahía de atraque de asteroides era gruesa y reforzada, pero Gabriel estaba preparado con un pitido silencioso. La carga se adhirió a la puerta y momentos después apareció un agujero perfectamente circular donde una vez había estado el metal. Se deslizó dentro de sus botas sin hacer ruido mientras tocaban el frío piso de metal. La instalación estaba tenuemente iluminada, con solo unos pocos guardias patrullando el área. Gabriel se movió como una sombra, eliminando a los guardias uno por uno. Antes de que pudiera siquiera dar una alarma, su corazón latía con fuerza. Mientras navegaba por los estrechos pasillos, su mente se centró en una cosa: encontrando a Nyla. Estaba cerca, ahora tan cerca que casi podía sentir su presencia. Sus ojos escanearon el mapa de las instalaciones buscando el área de detención. No pasó mucho tiempo antes de que la encontrara. Mientras se acercaba al bloque de celdas, escuchó voces de Melks y su equipo riendo, burlándose de Nyla. La sangre de Gabriel hirvió. Ya estaban muertos, simplemente no lo sabían todavía. Con un movimiento rápido, Gabriel abrió de una patada la puerta del bloque de celdas. Su pistola de plasma apuntó a los guardias. Reaccionaron demasiado lento y en segundos estaban en el suelo inconscientes. O peor, Melk se dio la vuelta con los ojos muy abiertos por la sorpresa mientras se enfrentaba al intruso. Melnik tartamudeó reconociendo el rostro de Gabriel de los viejos informes del cártel. «¿Se supone que muerto estás, Gabriel?» No respondió. Sus movimientos fueron rápidos y brutales, desarmando a Melks y golpeándolo contra la pared con suficiente fuerza para romper la superficie. «¿Dónde está Hilla?» gruñó en voz baja y peligrosa. Melks tosió sangre goteando de la comisaría de su boca. Tú no entiendes. No sabíamos quién era ella, solo pensábamos que era Dash Gabriel», lo interrumpió apretando su agarre alrededor de la garganta de Mel. «¿Dónde está ella, Melks?», señaló hacia una celda en la esquina jadeando por aire.
Gabriel lo soltó y corrió hacia la celda, anulando la cerradura con facilidad. La puerta se abrió y allí estaba Nila, atada y magullada, pero viva. «Papá», susurró su voz temblorosa por la incredulidad. La expresión de Gabriel se suavizó por un breve momento, mientras se arrodillaba a su lado, quitándole suavemente las esposas de sus muñecas. «Estoy aquí, Nila. Ahora estás a salvo». Pero el peligro aún no había terminado detrás de ellos. Melex se había recuperado lo suficiente para activar una alarma silenciosa, alertando al resto de las fuerzas del cártel. En el asteroide estaban en inferioridad numérica, y pronto llegarían refuerzos. Gabriel sabía que no tenían mucho tiempo. Le entregó a Naila un pequeño blaster de su cinturón. «Puedes disparar», Naila, ascendiendo con la cabeza, con las manos aún temblando pero estabilizándose mientras agarraba el arma. «Sí puedo bien». Gabriel dijo: «Quédate cerca de mí, Wex», saliendo de aquí con las fuerzas del cártel, acercándose y el reloj corriendo, padre e hija preparados para la lucha de sus vidas. Los instintos de Gabriel se pusieron en marcha al soldado mortal dentro de él, completamente despierto, una vez. Mas no se detendría ante nada para proteger a su hija. Capítulo 3. Fuego y furia. La alarma sonó en toda la instalación minera. Su agudo eco de ballena, a través de los pasillos metálicos. Naila y Gabriel estaban en el centro del bloque de celdas, espalda con espalda. Otros se prepararon para el ataque que estaba a punto de llegarles. Los refuerzos del cártel, alertados por la alarma silenciosa que Melnes había activado, se acercaban rápidamente. El rostro de Gabriel era una máscara de tranquila determinación. Había estado en peores situaciones antes, superado en número y rodeado por enemigos que subestimaron sus capacidades mortales. Pero esta vez había más en juego que solo su propia supervivencia. Tenía que sacar a Naila con vida. «Quédate cerca de mí, Naila», dijo en voz baja, los ojos fijos en la puerta. Del bloque de celdas, Nila sostenía el blaster que su padre le había dado. Inclinado, su corazón se aceleró. Nunca antes había disparado un arma, pero ahora no había tiempo para dudar. La presencia de su padre era un salvavidas, una extraña combinación de consuelo y la comprensión de que el hombre que estaba a su lado era mucho más peligroso de lo que jamás imaginó. Las puertas del bloque de celdas se abrieron de golpe y una ola de mercenarios del cártel inundó la habitación, sus armas desenvainadas por un momento. Los mercenarios dudaron al darse cuenta de a quién se enfrentaban. Gabriel Jackson, el segador, estaba frente a ellos, y su reputación no había sido exagerada. Pero la vacilación fue fatal. Gabriel se movió primero más rápido de lo que cualquiera de ellos pudo reaccionar. Su pistola de plasma ladró mientras derribaba a dos mercenarios con disparos precisos en sus pechos. El tercero intentó levantar su rifle, pero Gabriel ya estaba sobre él, desarmándolo con un brutal giro de su muñeca antes de estrellarlo contra la pared. Nila observar con asombro y miedo cómo su padre despachaba a los mercenarios con una eficiencia despiadada. El hombre que ella había crecido pensando como una figura distante, ausente, ahora se revelaba como algo completamente diferente, algo aterrador, pero no había tiempo para pensarlo más. Mercenarios estaban entrando en el bloque de celdas para ponerse a cubierto, ordenó Gabriel, agarrando el brazo de Naila y llevándola detrás de una pila de cajas que se alineaban. El fuego del blaster estalló alrededor de ellos, quemando las paredes de metal con plasma abrasador. Gabriel se asomó desde detrás de su cubierta, disparando varios tiros que derribaron a dos enemigos más. Arrojó un pequeño dispositivo en el medio de la habitación. Granada de destello. La luz cegadora se estalló con un fuerte crujido, desorientando a los mercados restantes. Ahora Gabriel ladró y Nila entraron en acción. Sus manos temblaron, pero levantaron el blaster y dispararon. El primer tiro fue desviado, pero el segundo dio en el blanco y golpeó a uno de los mercenarios en la pierna. Se desplomó en el suelo, retorciéndose de dolor. Gabriel pidió aprobación mientras continuaba despejando la habitación. Los mercados se apresuraban confundidos y cegado por la granada cegadora. En minutos,
El bloque de celdas estaba lleno de cuerpos, y los refuerzos habían sido neutralizados. La respiración de Naila era entrecortada. Su corazón latía con fuerza. Nunca antes había estado en un tiroteo. Nunca se había imaginado en una situación como esta. Y sin embargo, aquí estaba parada en el medio de un campo de batalla con su padre, el hombre más letal de la galaxia. Gabriel enfundó su arma y revisó la puerta en busca de más refuerzos. No tenemos mucho tiempo. Dijo que vendrían más Melks, que había estado tumbado inconsciente en la esquina, se agitó y gruñó. Gabriel se acercó y lo levantó por el cuello. Su expresión fría. ¿Dónde está tu nave? Gabriel exigió toser a Meleks, sangre manchando sus dientes. ¿Crees que puedes salir de aquí con vida? Estás rodeado. El cártel tiene más naves, más soldados. Yuk, nunca. Dash. Gabriel lo estrelló contra la pared. No me importan tus hombres, quiero tu nave. Ahora Meleks, viendo el fuego en los ojos de Gabriel, se dio cuenta de que estaba tratando con algo más que un padre descontento. Este hombre era capaz de algo mucho peor que la muerte. Con una mano temblorosa, Melks señaló hacia el hangar principal. El código de acceso es 445Z. Te permitirá pasar la seguridad del hangar. Jadeó. Gabriel lo dejó caer sin decir otra palabra. Le hizo un gesto a Naila para que lo siguiera mientras se abría paso a través del laberinto de pasillos, manteniéndose agachados y evitando a los guardias que patrullaban. La instalación era grande, pero Gabriel había estudiado su distribución y memorizado los puntos clave. Se dirigieron directamente al hangar donde estaba atracada la nave de Melik. Cuando se acercaron al hangar, se encontraron con otro escuadrón de soldados del cártel esta vez. Sin embargo, Gabriel no perdió el tiempo en un tiroteo. Lanzó una pequeña granada EMP en el medio del escuadrón, desactivando sus armas y enviándolos al caos. En el caos, él y Naila se deslizaron por la puerta y entraron al hangar. La nave es un elegante carguero negro sentado en el centro del hangar con sus motores en ralentí. Gabriel introdujo el código de acceso y la rampa de la nave bajó con un silbido. Corrieron por la rampa y Gabriel se movió inmediatamente a la cabina, encendiendo los controles de la nave. Naila se ató al asiento del copiloto con las manos todavía temblando por la adrenalina. ¿Qué pasa ahora?, preguntó con la voz apenas firme. Los ojos de Gabriel estaban fijos en el panel de control, mientras la nave se levantaba del suelo del hangar. Ahora te sacamos de aquí, y luego terminamos esto. El espantapájaros salió disparado del hangar hacia la oscuridad del espacio, pero no estaban a salvo. Todavía los cazas del cártel habían despegado en respuesta a la alarma y se estaban acercando rápidamente a la nave que escapaba. Gabriel maniobró el espantapájaros con precisión experta, esquivando el fuego. Entrante de los cazas que lo perseguían, activó los sistemas defensivos de la nave devolviendo el fuego y derribando a 2 de las naves del cártel del cielo, pero más se estaban acercando para agarrar a Gabriel, dijo agarrando con fuerza los controles. Los motores del carguero rugieron mientras se dirigieron a su límite, acelerando hacia el perímetro exterior de asteroides, justo cuando las naves del cártel estaban a punto de alcanzarlos. Gabriel activó el motor de salto de la nave con un destello de luz. El asustador saltó al hiperespacio dejando a las naves del cártel muy atrás, por un momento. La cabina estaba en silencio, salvo por el zumbido de los motores de la nave. Naila exhaló, reclinándose en su asiento, su corazón todavía latía en su pecho. ¿Estamos a salvo?, preguntó su voz pequeña. Gabriel no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en las estrellas pasando velozmente junto a ellos. En el hiperespacio. Él sabía que solo se habían comprado un indulto temporal. El cártel no dejaría de cazarlos. No después de lo que había hecho, pero por ahora estaban fuera de peligro inmediato. Por ahora, dijo en voz baja. Pero esto no ha terminado. Naila miró a su padre, el hombre que había pensado que apenas conoció, pero en estas últimas horas había visto un lado de él, que la hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre él y sobre ella misma, mientras aceleraban hacia un destino desconocido. Naila no podía quitarse la sensación de que la lucha de su padre estaba lejos de terminar, y ahora ella
era parte de ella. Capítulo 4. El ajuste de cuentas. El carguero emergió del hiperespacio cayendo en una región tranquila, del espacio lejos de los territorios controlados por el cártel. Gabriel se reclinó en su asiento, sus ojos escaneando el panel de control en busca de cualquier señal de persecución. Por ahora estaban a salvo, pero no duraría. El cártel NIRCS se reagruparía y los perseguiría sin duda con mayor número y armas más letales. Habían humillado a Melks y el cártel no lo tomarían a la ligera. Nila se sentó en silencio junto a su capellán. Los eventos de las últimas horas todavía daban vueltas en su mente. Nunca había imaginado que su padre, a quien apenas conoció, fuera capaz de tal violencia y habilidad. Sin embargo, no había forma de confundir la precisión con la que había despachado a los soldados del cártel. La asustaba, pero también la hacía sentirse extrañamente seguro. Gabriel rompió el silencio. Necesitamos encontrar un lugar seguro para pasar desapercibidos por un tiempo. El cártel no se detendrá, pero conozco algunos lugares a los que no se atreverán a seguir. Nila ascendió, todavía procesando todo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Te volviste así?, preguntó mirándolo en silencio. Ni siquiera sabía que estabas vivo. Pensé que era solo un soldado que desapareció. La expresión de Gabriel se suavizó por un momento. No había esperado tener esta conversación ahora, pero le debía. La verdad, yo era más que un soldado. Naila, hice cosas terribles por el Sindicato Galáctico. Misiones de asesinato, Black Ops, cosas que mantuvieron la galaxia en orden. Pero me dejaron con sangre en mis manos. Después de que tu madre murió, no pude volver contigo. Era demasiado peligroso. Tenía enemigos en todas partes, y no podía arriesgarme a traerlos a tu puerta. Nila escuchó sus emociones, una mezcla de ira, tristeza y comprensión. Te fuiste. Para protegerme. Gabriel asintiendo sí, pero ahora el cártel te ha encontrado y eso significa que nunca se detendrán hasta que sean eliminados. Su voz era sombría, el peso de su decisión pesada sobre sus hombros. Antes de que Nila pudiera responderlos, los sensores de la nave emiten una señal de una estación espacial cercana, escondida en un campo de asteroides. Era un viejo amigo de Gabriel, alguien en quien podía confiar para proporcionarles refugio temporal. Gabriel activó las comunicaciones y contactó a la estación. Este es Jackson. Necesito ayuda inmediata. Gabriel, dijo con voz tranquila pero autoritaria. Hubo una breve pausa antes de que una voz ronca respondiera Jackson. Todavía estás vivo. Pensé que ya estarías muerto. Todavía no. Voy a entrar con un pasajero. No haré preguntas. La voz del otro lado se rió entre dientes. Está bien, está bien. La bahía de Atraque 4 está abierta, pero será mejor que no traigas nada de calor. Gabriel guió al carguero hacia la estación de asteroides, un viejo puesto de avanzada en ruinas que servía como refugio para contrabandistas, mercenarios y cualquiera que intentara mantenerse fuera del radar. El exterior de la estación estaba marcado y desgastado, pero funcionaba con una red de rutas y túneles ocultos que solo unos pocos conocían cuando atracaron. Gabriel miró a Nila. Quédate cerca. La gente de aquí no es exactamente amigable, pero nos dejarán en paz si saben que estás conmigo. Nila se acercó con los nervios de punta mientras desembarcaban dentro de la estación. El aire estaba denso por el humo, y el olor a combustible era variado. Los alienígenas y los humanos de aspecto rudo rondaban por el hangar, pero ninguno de ellos se atrevió a acercarse. Gabriel, mientras caminaba por la estación, Naila lo seguía de cerca, y se dirigieron a una habitación aislada cerca de la parte trasera de la estación donde el contacto de Gabriel, un viejo mercenario canoso llamado Jiren, estaba sentado detrás de un escritorio desordenado. Su ojo cibernético brilló cuando los miró. Bueno, el segador regresó. Se da vuelta, dijo Jiren con una sonrisa burlona y con nada menos que compañía. Gabriel ignoró el mensaje. Necesitamos desaparecer por un tiempo. El cartel NIRCS nos persigue. Jiren levantó una ceja. Cartel NIRCS, realmente sabes cómo hacer amigos, ¿no? Se reclinó en su silla. Está bien, puedo ayudarte. Mantente tranquilo por un momento. Pero sabes que el cartel no se detendrá hasta que obtenga lo que quiere. Nunca obtendrás lo que quieres, dijo Gabriel con frialdad. Voy a terminar esto. Jiren estudió a Gabriel por un momento antes de que Gabriel se fuera. Asintiendo que tienes un plan.
Entonces Gabriel se inclinó hacia adelante del cartel. La fuerza está en su liderazgo Melks y sus principales lugartenientes. Si los eliminará, la organización colapsará. Estarán demasiado ocupados luchando por el poder. Para venir a por nosotros, Jiren silbó. Eliminar a Melnik no será fácil. Heun tiene la mitad de la galaxia en su bolsillo. Los ojos de Gabriel eran fríos y determinados. Cell eliminado. Nila miró a su padre todavía tratando de entender el hecho de que él estaba planeando enfrentarse a un cartel entero para protegerla. Quería protestar para decirle que tenía que haber de otra manera, pero en el fondo sabía que él tenía razón. El cártel no se detendría hasta que estuvieran muertos, y si alguien pudiera detenerlos era Gabriel. Después de conseguir suministros e información de Jiren, Gabriel y Nila se prepararon para la confrontación final. Gabriel sabía dónde estaba ubicada la sede de Melik, una estación fuertemente fortificada en las afueras del espacio del cartel. Sería peligroso, pero era la única manera de terminar con esto de una vez por todas. Mientras se acercaban a la estación en el propio carguero de Melik, Gabriel repasó el plan una última vez. Los atacamos duro y rápido. Iré tras Melks. Tú quédate detrás de mí y cubre mis 6. No dudes y no tengas miedo de apretar el gatillo. Nila tragó saliva, pero asintió. Ella no era la misma. Chica que había sido antes del secuestro, había visto de lo que era capaz el cártel, y ahora estaba lista para contraatacar el carguero, atracado en la sede de Melik, sin levantar sospechas. Gabriel y Nila se movieron por la estación como sombras, impidiendo ser detectados hasta que llegaron al centro de comando principal dentro de Melk. Se sentó en una enorme consola de control. Rodeado por sus lugartenientes de mayor confianza, la puerta se abrió y Gabriel entró con su arma desenvainada. Los ojos de Melnik se abrieron en estado de shock. «Tú, Melks», escupió. «Deberías muerto estar». Gabriel disparó, sin dudarlo, eliminando a los guardias que flanqueaban a Melnik, el teniente. Se apresuró a cubrirse, pero Gabriel fue más rápido su blaster, atravesando la habitación con precisión mortal. Nila lo siguió de cerca derribando a los guardias que intentaban flanquear a su padre Melix. Retrocedió contra la pared, el miedo destellando en sus ojos. «Tú no puedes matarme, Jackson». «El cártel». «Dash, el cártel está acabado», dijo Gabriel fríamente. «¿Te aseguras de eso cuando tú te llevas a mi hija antes de que Melix pudiera decir otra palabra?» Gabriel despidió al líder del cartel caído al suelo. Su reinado de terror sobre la habitación. Cayó en silencio el último líder del cartel, yaciendo a los pies de Gabriel. Nila estaba de pie a su lado, su corazón todavía acelerado, pero por primera vez desde su secuestro sintió una sensación de cierre. Gabriel se volvió hacia ella su expresión. Suavizándose, se acabó Nila, afirmando, aunque sabía que la galaxia nunca sería una salvación para ellos. Pero al menos por ahora, la amenaza inmediata había desaparecido, y más que nada, había ganado una nueva comprensión del hombre, que había sacrificado todo para protegerla, mientras salían de la estación. Gabriel miró a Nila. «Lo hiciste bien». Nila levemente. «Yo. Tuve un buen maestro juntos». Desaparecieron en las estrellas dejando atrás el caos del colapso de los carteles y entrando en un futuro incierto. Pero lo enfrentarían juntos.